Bueno, yo vengo de Argentina, ahora estoy acá viviendo en Suiza, y, y antes estuve en Italia 2 años. Ahí trabajé también, estudié economía en Argentina, trabajé también en política pública, en educación sobre todo, eh, y sobre todo era en un programa en educación que se llama justamente el programa Amartya Sen, para educar una nueva economía, para transformar la realidad así. A nivel personal, ¿qué significa para vos formar parte de este evento? Wow. Eh, sí, yo desde que empecé a estudiar, digamos, estudié economía, eh, justamente por eso, porque me dolía la pobreza y la desigualdad. Eh, Como estudié economía, más que por un dolor, que también y que después se transformó como en pasión. Porque sí, para entender bien desde adentro eso injusto que quería cambiar. Después, en el camino cuando estudiaba, me encontré con una cosa que no estaba relacionado con la realidad, con lo que yo creía que tenía que ser la economía. Entonces empecé también a ir a experiencias en la periferia, digamos, que estaban ya cambiando la economía. Por ejemplo, una experiencia de Yunus, de microcréditos, que ahí es donde yo estudiaba, en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Había una ONG que aplicaba esa metodología. Yo leí el libro de Yunus, que ganó el Nobel de la Paz ese año, y fui al presidente de esa ONG y le dije, quiero ir al barrio. Y así empecé, digamos. Después empezamos a hacer proyectos con la universidad, y después de unos años nació en la universidad un programa que se llama Programa Amartya Sen, que era para formar a jóvenes para una nueva economía. Fui parte de ese programa y después quedé en la coordinación, digamos. Así que eh, Amartya Sen y Yunus están desde la raíz. Y después cuando estuvo la sorpresa del Papa Francisco también, yo dije, soplan vientos nuevos, como despleguemos las velas. Y nada, ahí tenés el Papa Francisco, Amartya Sen y Yunus. Y el Economy Francesco habla de todo eso, digamos. Entonces, para mí era la confirmación también de un camino, porque cuando yo lo empecé no es que todos caminaban ese camino, era muy marginal, digamos, ¿no? Y lo hacían pocos, digamos. Entonces, ahí donde yo me hacía tantas preguntas, cuando tenía que estudiar tanto, y me tomaba un colectivo y iba al barrio, eh, y digo, pará, con todo lo que tengo que estudiar y estoy haciendo esto. Pero bueno, ahí en el Economía Francesco encontré un sentido, digamos. Y después ahí yo aprendí, creo, otra nueva forma de generar conocimiento, que el economy, el proceso del economy Francesco lo está teniendo presente. Y en realidad, sí, partir de la realidad y hacerse preguntas y volver a la realidad y con otras disciplinas, porque parte de la crisis de hoy es la especialización, que cada uno está metido ahí en su mundo, y en realidad los problemas hoy son complejos, entonces los tenés que afrontar con todas las disciplinas. En ese camino que yo me hacía tantas preguntas y no sabía lo que estaba aprendiendo, aprendí tantas cosas que hoy sí, hay necesidad, digamos. Así que el Economía Francesco me da la oportunidad de seguir este camino y de algo que lo hacía en Argentina, donarlo y aprender tanto de otras experiencias, digamos. Pero es un camino que recién está empezando y yo creo que toda mi vida estaré caminando este camino, porque es integral, también es la cultura, también es el arte, es lo que cantás, es lo que decís. Hay un, eh, digamos, el sistema se marca una cultura que recrea ese sistema, digamos. Entonces, para cambiar la economía, tenés que tener otra cultura. Entonces, otro modo de escribir, otro modo de contar historias, de hacer canciones, etc. Ujú. Re lindo. Y vos que estás adentro de todo este nuevo movimiento, ¿no? Que está surgiendo, ¿hay esperanzas de que se pueda construir un mundo en base a una economía justa? Eh, sí, y hay esperanza porque, porque ese mundo y esa nueva economía existe ya, digamos. No es, el problema es que no es así visible, digamos, porque, porque todos sabemos, porque lo que se muestra es lo que conviene y eso recrea lo que ya está.
por eso parte del proceso es darle visibilidad a todas estas experiencias. Eso es un punto. Después hay esperanza si también cambias la educación. Por eso también, porque digamos, también la misma educación genera desigualdad, porque quien accede a estudiar son los que están mejor y a su vez se estudian, la misma lógica se venía generando eso. Entonces, cambiar la educación y hay proyectos, no solo dentro del economy, digamos, de cambiar eso, entonces también hay esperanza. Cambiar las finanzas, que tendrían que ser un instrumento para generar igualdad, y son un instrumento para generar desigualdad. Y hay proyectos que actúan ahí. Y si está todo eso, hay esperanza, pero también sí una conciencia, y la conciencia está, digamos. 10 años atrás no había una conciencia de que esto no daba para más. Hoy sí, hoy la crisis climática te lo pone, y te lo pone sobre todo, y el COVID, con todo lo que está generando, es también como una pausa que te da la oportunidad de parar la pelota y decir hasta dónde vamos, digamos. Porque dentro de 2 meses te dirán, uy, tenemos que regenerar no, tenemos que empezar a producir, porque no producimos. Sí, pero ¿cómo producís? ¿Qué tenés como objetivo? Es la oportunidad de cambiar de rumbo del COVID también, y se está cambiando, así que sí hay esperanza.